un cordial saludo a los señores organizadores de la 10ª Semana Internacional de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Me presento, soy Andrea Zárate, docente adscrita al programa de Derecho de la Universidad de La Guajira, y los resultados de esta investigación se titulan Los proyectos de energía eólica en el departamento de La Guajira y sus desafíos frente a la inclusión y el derecho a la participación de la etnia guayú. Nuestro objetivo es analizar el derecho de la participación de la etnia guayú en el marco de estos distintos proyectos que se están desarrollando en el departamento de La Guajira y qué desafíos afronta frente a la inclusión de esta etnia. Nuestra discusión parte de ese marco teórico que nos permite hacer una ruptura entre la concepción de la postura tradicionalista, donde el desarrollo simplemente es una forma de crear capital por parte de los capitalistas, y la concepción del desarrollo duradero, que inicia con los informes de la ONU del año 1982 y concluyen con la Declaración de Río de 1992, donde se concluye y se señala la necesidad de pensar en un desarrollo económico que incluya principios del derecho social, pero también que tengan en cuenta los lineamientos del derecho ambiental. Allí son importantes los aportes también del Nobel de Economía Sen, entre otros autores que han postulado esta visión de desarrollo sostenible. Asimismo, también es necesario señalar dentro de ese marco teórico la postura del derecho a la identidad, y se parte de un paradigma constitucional donde los indígenas, en principio, sobre todo en estas regiones de América, no fueron reconocidos en los primeros plexos constitucional después del periodo de transición de la colonia a las repúblicas. En ese sentido, en el constitucionalismo tradicional, que es heredado de la Europa, nuestros indígenas no fueron incluidos como sujetos de derecho. Es a partir de la visión del nuevo constitucionalismo que se inaugura en constituciones importantes como la nuestra de 1991, donde reconocemos que somos un Estado pluriétnico, un Estado multicultural, donde existen otras formas de juridicidad como el derecho propio de los indígenas. Y por supuesto constituciones como la mexicana, la peruana, la Constitución argentina, que también se enmarca dentro de ese paradigma del nuevo constitucionalismo, cuyo principal logro es la inclusión de los derechos de poblaciones anteriormente excluidas. De la misma forma, es importante señalar que a partir de esa nueva visión se ha desarrollado en el derecho internacional con un tratado y con tratados, convenios importantes como el 169, que marca un antecedente en el derecho internacional y que es uno de los textos más garantistas, la inclusión de los derechos de los pueblos indígenas a la participación y a la autodeterminación. Hoy podemos hablar de un sistema de derecho internacional consuetudinario o un sistema de derecho internacional donde se garantizan derechos de las poblaciones indígenas. Tiene un antecedente en 1957 con el convenio 107 de la OIT y se concluye con las más recientes declaraciones, la del 2007 y la del 2016. También es importante señalar que nuestra Constitución política ha reconocido los derechos de las poblaciones anteriormente excluidas del plexo constitucional, y que ese derecho a la participación se consagra en el convenio 169, es ratificado por Colombia a través de la ley 21 del 91, pero también fue el derecho a la consulta previa, fue instituido a través de un decreto que la misma Corte Constitucional ha señalado que no se debe aplicar, porque la consulta previa es un derecho fundamental
y los derechos fundamentales no se regulan con decretos, sino con leyes estatutarias, tal como lo consagra la misma Constitución. En ese sentido, queda una situación compleja para los indígenas, porque este decreto también presenta, en el momento que tuvo su aplicación, también presentó muchas deficiencias frente al tratamiento y garantía de ese derecho a la consulta previa. Eso nos lleva entonces a analizar también el por qué frente a los territorios de los pueblos indígenas hay que garantizar el derecho a la participación. Y esto me lleva a una pregunta que me hizo una vez un estudiante. Profe, si los indígenas no tienen capital para aportarle a los proyectos de energía eólica, si no tienen tampoco talento humano capacitado que pueda ayudar a esos procesos, ¿qué aportan los indígenas? Y yo le respondí de manera muy cordial. El aporte es el territorio, porque en la mayor parte de territorio en el departamento de La Guajira, donde se van a desarrollar y se están desarrollando estos proyectos de energía eólica, son resguardos indígenas. Y eso nos lleva a analizar ese carácter, el carácter del territorio ancestral indígena. Para los indígenas, el territorio tiene una connotación distinta. El territorio es un escenario cultural, es un escenario de espiritualidad, es un escenario donde se desarrollan unas conexiones distintas a cómo uno interpreta el derecho al territorio. En ese sentido, la Constitución ha garantizado ese carácter imprescriptible y ese carácter de identidad que representa el territorio para los indígenas. Y esto nos lleva ahora, por el tiempo, a analizar ese territorio y cómo ese territorio en el departamento de La Guajira ha sido incidente en disputas. Lo principal es hacer una radiografía. Más del 80% de los indígenas guayú no cuentan con cobertura de servicios públicos, ni siquiera datos importantes, ni siquiera 1.000 guayús se encuentran pensionados, no tienen derecho, no han tenido acceso a este derecho. Más del 81,1% de los guayús se encuentran con sus necesidades básicas insatisfechas. Y eso nos lleva a una situación preocupante porque es una etnia que a la vista de todos tiene unas condiciones especiales y que merecen también un especial tratamiento. Y eso nos lleva entonces a analizar cuál ha sido ese derecho a la participación. Si ese derecho a la participación en los proyectos de energía eólica en el departamento de La Guajira se han cumplido o no se han cumplido. Y es importante señalar que dentro del estudio que nosotros analizamos, encontramos que estos proyectos van a tener un impacto importante. Por ejemplo, se cree que van a generar unos 11.700 empleos, que actualmente existen unos proyectos ya en ejecución y que tristemente también se han cerrado otros proyectos precisamente por esas disputas en el territorio que se encuentran y por esa falta de garantías. Entonces, eso también nos conduce a analizar 4 proyectos, las actas de esos 4 proyectos, actas de consulta previa, y nos dimos cuenta que el mayor número de acuerdos que se logran es en materia económica. Es importante señalar que en estos proyectos los indígenas no pierden el territorio. Las torres generadoras, los aerogeneradores, se encuentran instalados en calidad de alquiler. Es decir, la etnia, el territorio, el clan, arrienda ese territorio para que se instalen los aerogeneradores y reciben una compensación económica. Asimismo,
se notan acuerdos dentro de esos que se analizaron, que los indígenas también pactan contraprestaciones para mejorar los kioscos comunales, mejorar, iniciar proyectos de emprendimiento donde la mochila es importante, los tejidos y las artesanías son importantes porque constituyen una fuente de ingreso importante para esta etnia. Y estas compensaciones económicas oscilan entre 1 millón y 3 millones de pesos mensuales. En el mejor de los casos, 3 millones de pesos mensuales. Dentro de otras contraprestaciones que se marcan dentro de eso del derecho a la participación, se encuentra un dato perturbador. Y es el siguiente: ¿se acuerdan que los indígenas van a ser contratados en calidad de vigilantes, de celadores de esas torres? Pero esos acuerdos, para el año 2014 se acordó un pago de 500,000 pesos, de 400,000 pesos por salario mensual, cuando en ese entonces el salario mínimo estaba muy por encima de ese valor. Y eso nos lleva a analizar que uno de los principales desafíos que afrontan estos proyectos es precisamente la garantía efectiva de los derechos de estos pueblos indígenas sobre esos territorios. También un dato interesante es que hay proyectos donde no se acuerdan o no se realizan acuerdos a través del derecho fundamental de la consulta previa. Y lo interesante en esta información es que la misma Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior autoriza este tipo de situaciones, y es lamentable porque este es un derecho fundamental y los derechos fundamentales tienen el carácter de ser irrenunciables. Los indígenas, uno no puede renunciar a sus derechos, y aquí la misma Autoridad Nacional les ha habilitado esa vía para que estas empresas puedan realizar acuerdos sin realizar el derecho y el trámite de consulta previa. Y esto nos lleva, evidentemente, en los 5 casos de análisis, también se encontró que el principal acuerdo que se lleva es de carácter oneroso, compensatorio, pero nos lleva inevitablemente a concluir que de los acuerdos con consulta previa, de los proyectos analizados con consulta previa y los proyectos analizados sin surtirse el acuerdo de consulta previa, evidentemente los proyectos con consulta previa presentan mejores fórmulas de arreglo. En los proyectos que analizamos, donde no se surtió el trámite de consulta previa, los indígenas no pactaron compensaciones de carácter cultural. Se limitaron, el acuerdo se limitó a simples trámites transaccionales concernientes a compensaciones de carácter económico. Y eso nos lleva necesariamente a analizar precisamente que uno de los desafíos principales que afrontan estos proyectos de energía eólicas en el marco analizado es precisamente el carácter y garantía de los derechos fundamentales de los indígenas y de la etnia guayú. Nos lleva a que existen unas barreras de acceso que ha conducido a que esta falta de garantías implique una serie de desafíos de carácter importantísimos, tales como precisamente la cantidad de conflictos que ha suscitado. La falta de garantías ha generado conflictos entre familias y entre familias y empresas, donde el Estado ha sido inerte, donde el Estado no ha querido actuar, no ha tenido la voluntad de actuar y entrar a mediar frente a estos procesos. Muchas gracias.